Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Alejandro Barrera y hoy vengo a hablarles sobre el multímetro. Y posteriormente pasaremos a realizar unos ejercicios con este. Bueno, si le preguntamos a un electricista cuál es el instrumento que más usa en su trabajo, lo más seguro es que él nos diga que es el multímetro, ya que en el ámbito de la electricidad con este instrumento se puede realizar una gran cantidad de funciones. Pero bueno, ¿qué es el multímetro? Un multímetro, o también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito eléctrico, como por ejemplo la intensidad, el voltaje y la resistencia. Listo, ya sabemos qué es un multímetro, pero ¿para qué sirve? Bueno, un multímetro tiene muchas funciones. A modo general, como ya lo hemos mencionado antes, sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son la medición de la resistencia, las pruebas de continuidad, las mediciones de tensiones de corriente alterna y corriente continua, mediciones de intensidad de corrientes alterna y continua, lo que es la medición de la capacitancia, la medición de la frecuencia o la detección de la presencia de corriente alterna, entre otros. Hagamos tres ejemplos. El primero será probar las tomas de corriente. Si al insertar las puntas de prueba el multímetro no nos muestra un voltaje, entonces eso nos quiere decir que hay un problema en ese circuito. También es posible identificar una falla en la toma si la lectura se dispara al mover las puntas. Para el próximo ejemplo será probar las baterías. Esto es sumamente útil para determinar qué baterías viejas todavía nos funcionan. Para el tercer ejemplo será probar los interruptores. Primero, hay que apagar el circuito y desconectar el interruptor. Luego, la perilla debe estar posicionada para medir la resistencia. Finalmente, las puntas de prueba deben tocar las terminales del interruptor. Cuando éste esté abierto, la resistencia del interruptor debe ser cercana a cero. Si es muy alta, entonces es tiempo de cambiar este interruptor. Bueno, ya sabemos qué es un multímetro y para qué sirve. Ahora vamos a conocer cómo funciona. Para el funcionamiento de un multímetro, este involucra varios instrumentos de medición, como lo es el voltímetro, el amperímetro, entre otros. Lo que es importante conocer de un multímetro es saber cómo vamos a usarlo. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué vamos a medir y asimismo tener una idea de entre qué valores oscila esta medición o varía esta medición. Una vez identificados, buscamos en la escala del tester los datos. Por ejemplo, si queremos medir el voltaje de una corriente continua de 100 voltios, buscamos en nuestro tester la V de voltios que al lado tiene una rayita continua y elegimos así el valor más grande, más cercano al valor aproximado de la medición. Luego, se deben conectar los cables del multímetro. El cable negro debe ir conectado a la clavija que tiene la denominación COM de común. Luego buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que queremos medir. Por ejemplo, como lo decía ahorita, si queremos medir voltaje, buscamos la B y conectamos el cable en esa clavija. Luego se debe conectar las otras terminales de los cables, el negro en la parte negativa del circuito y el rojo en la parte positiva del circuito. Luego, el multímetro, si es digital, nos mostrará el valor en la pantalla y en caso de que sea analógico, que ya lo explicaré en la siguiente diapositiva, la aguja se moverá al valor de la medición. Listo. Ahora veremos los tipos de multímetros. Existen dos tipos de multímetro, el multímetro analógico y el multímetro digital. El multímetro analógico nos muestra el resultado de la medición mediante una aguja que indica en una escala el valor medido. Tienen una exactitud aproximada en la medición de voltaje de 1% y un rango de entre 0,4 milivatios a 1000 milivatios. Pero si hablamos de intensidad de corriente, puede medir entre 0,1 microamperios y 10 amperios con una exactitud del 2%. Para el multímetro digital, este es mediante un circuito. El multímetro digital convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales, que luego son mostrados en la pantalla.
Estos tipos de multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumentan la precisión a la hora de leer dicha medición, ya que con la aguja hay un pequeño margen de error. Ahora aprenderemos sobre cómo se usa un multímetro. Como explicamos anteriormente, el multímetro tiene muchos usos, pero nos vamos a centrar en los más comunes, los cuales son las mediciones de tensiones, las mediciones de resistencias y las mediciones de intensidades. Las tensiones se manejan en voltios, las resistencias en ohmios y para las intensidades tenemos amperios. Para lo que es las mediciones de tensiones, basta con conectar los cables al multímetro y los otros terminales entre los puntos donde queramos medir el potencial o la diferencia de voltaje. Si queremos medir el potencial absoluto, colocamos el terminal del cable negro en cualquier masa y el rojo en donde queramos medir ese potencial. Para la medición de resistencias, el proceso es parecido al de la medición de las tensiones. Debemos colocar la escala del multímetro en donde encontremos el símbolo ohmios y buscamos el valor de la resistencia que más nos convenza. Por último, lo que vamos a hacer es colocar los terminales entre los puntos donde querramos medir esa resistencia. Ahora, para lo que es la medición de intensidades, el proceso es un poco más complicado. Es que las tensiones y resistencias se miden poniendo el multímetro en paralelo. Pero ya para lo que es medir intensidades, el multímetro debe estar en serie. Por lo tanto, para medir estas intensidades, se debe abrir el circuito para colocar el borne o el terminal del cable rojo en la parte donde se abrió ese circuito y que la corriente circule por el tester. Luego de eso, el tester debe estar configurado para medir intensidades. Bueno, como último punto, antes de pasar a los ejercicios que he preparado para poner en práctica así lo aprendido en esta presentación, quiero hablarles sobre las partes del multímetro. Bueno, el multímetro consta de estas partes. Lo primero que encontraremos será la pantalla o el display. Este nos muestra de una forma digital el resultado de las mediciones que hayamos obtenido. Posteriormente encontraremos lo que es el interruptor de encendido o apagado. Pues como su nombre lo dice, este será el encargado de encender o apagar nuestro instrumento. Luego encontraremos unas iniciales. La primera nos dice que BDC. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que trataremos con tensiones en corriente continua. También veremos lo que es BAC, que este ya nos habla de tensiones, pero en corriente alterna. Luego, observaremos el símbolo de OHM o ohms, que este ya es para el control de las resistencias. Luego, veremos el símbolo ADC, que este ya es para medir intensidades en corriente continua, y el símbolo AAC, que este también es para intensidades, pero ya en corriente alterna. Observaremos el selector de rango, que es una ruedita que nos permite seleccionar la escala para la medición que vamos a realizar. Podremos observar ahí de negro el símbolo COM. Este es el huequito o el casquillo para enchufar el cable negro, cualquiera sea la medición que vayamos a realizar. También podremos observar la B y, por así decirlo, la herradurita que nos indica que es voltios o ohmios, que este ya es un casquillo o el huequito donde enchufamos el cable rojo si queremos medir voltaje o resistencia. También podemos observar el simbolito de 10 miliamperios. Este es un casquillo donde enchufamos el cable rojo si queremos medir intensidades de hasta 10 miliamperios. Y observaremos también el simbolito de los 10 amperios, que es un casquillo donde se enchufa el cable rojo si queremos medir intensidades de hasta 10 amperios. Y por último, aunque aquí no aparezca, podemos observar las puntas de prueba. Pues estas son flexibles y están aisladas y pues obviamente son las que conectamos al multímetro. Estas sirven como conductor del objeto que estamos probando. Son las que son el medio por el cual determinamos las medidas. Y ahora sí pasaremos a lo que es los ejercicios que he preparado para poder observar así el desarrollo de aprendizaje que hemos podido obtener mediante esta presentación. Bueno, para el ejemplo de hoy utilizaremos
dos pilas que he encontrado que son viejitas y un tomacorriente. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro multímetro, vamos a encontrar lo que es la corriente directa, colocamos la flechita en corriente directa, que es lo que vamos a hallar, y tomamos la primera batería. Bueno, como hemos visto antes, lo primero que debemos hacer es coger el cable negro y lo posicionaremos en el puerto negativo o en el polo negativo de la batería. Y el cable rojo, que es el que nos va a permitir encontrar la corriente directa de esta batería, lo colocamos en el otro polo. Como podemos observar, el resultado nos da 0.637 de una batería que tiene 9 voltios. Lo que realmente nos está indicando es que esta batería ya no funciona. Ahora, la siguiente batería, vamos a utilizar el mismo procedimiento. El cable negro en el puerto negativo y el cable rojo lo posicionaremos en el polo positivo. Como podemos observar, el resultado nos da 1.58687, lo que dice que esta batería, al ser de 1.5 voltios, está completamente funcional. Para nuestro siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es medir la cantidad de voltios de corriente alterna que nos entrega este tomacorriente. Sabemos que el promedio de voltios de corriente alterna que un hogar residencial maneja es aproximadamente de 120 voltios. Entonces, tenemos dos puertos de corriente. El pequeñito nos indica que es el polo positivo y el grandecito nos indica que es un polo negativo. Para este ejemplo vamos a utilizar nuestro multímetro y en nuestro indicador o flechita lo posicionamos en voltios de corriente alterna. Entonces cogemos nuestro cable negro y lo colocamos en el puerto negativo y nuestro cable rojo lo colocamos en el puerto positivo. Esto nos va a dar un total de 123, lo que nos indica que el tomacorriente está en un buen estado. Bueno, espero que les haya servido y hayan aprendido bastante con este video. Hasta la próxima.